Bueno, entonces ahora abrimos para una sesión de preguntas. Isabel, ¿también hay abajo preguntas o esta vez solo tenemos acá para Están saber? a punto de traérmelas. Están si a hay punto, o no. perfecto. Entonces, empecemos. El profesor Elster. Professor Elster. Hay demasiado para comentar, pero comenzaré con un chiste o con un acertijo. La inequidad por sí sola no causa la violencia. ¿Qué explica la razón por la que Tocqueville, Stephen Holmes y María Paula todos creen en esta afirmación? Cuando resulta que María Paula tomó una clase con Stephen Tocqueville este semestre. Es una explicación causal. Tomó una clase con Steve sobre Tocqueville en este semestre. Bien, voy a comentar sobre algo que me parece muy interesante, que María Paula dijo al comienzo, en un espíritu tocquevilliano. Si entiendo correctamente, ella dijo que una reforma agraria fallida tuvo dos consecuencias negativas. Primero, intentar y fallar es peor que no intentar, porque se pone en marcha un proceso con esperanzas y cuando éstas se frustran, esto causa violencia. Segundo, por otra parte, entre los terratenientes, un intento fallido de reforma agraria los atemoriza. Entonces ellos intentan hacer una contrarreforma, lo cual hicieron. Y esto me pareció interesante, como un intento fallido a la reforma generó tanto en lo subjetivo como en lo objetivo estos efectos. Esto me pareció muy útil y de hecho lo que dijo Tocqueville fue que la violencia ocurre o las revoluciones comienzan cuando una situación ya no se ve, cuando las inequidades ya no se ven como inevitables y como casi naturales o cuasi naturales. Cuando el gobierno comienza una reforma, hace algunas concesiones, reformas parciales, entonces las exigencias de reformas más grandes se desencadenan. Si el gobierno no hace nada, entonces la resignación perpetua o la resignación se perpetuará. En otras palabras, las reformas parciales son desastrosas y las reformas fracasadas son desastrosas o reformas fallidas. No creo que Tocqueville lo diga en ninguna parte, diga que las reformas fallidas crean aspiraciones y generan violencia, pero es una idea muy tocquevilliana, así que me parece útil. Tuvimos otra conferencia acerca de las emociones en la política. Y Steve dijo algo acerca de la idea de la justicia y cómo tenía como mínimo una eficacia causal limitada. Y Madison utilizó la expresión la suave voz de la razón fácilmente acallada por las voces más fuertes de los intereses y de las pasiones. Estoy repitiendo algo que dije ayer, y esto es algo que también es una idea tocquevilliana, la cual es que en ocasiones una alianza de la razón y la pasión puede hacer más que la razón por sí sola. Porque en ciertos momentos, como la noche del 4 de agosto del año de 1789 en la Asamblea Constitucional Francesa, la pasión y la razón pueden unirse para sobreponerse a intereses cortoplacistas y partisanos. Yo no tengo idea de cómo en la situación colombiana puede existir esta alianza transformadora entre la pasión y la razón, pero creo que esto es lo que se necesitaría. No. ¿Y de abajo tampoco? No, acá hay un comentario adicional. Sí, un comentario. Me gustó mucho la presentación del profesor Holmes y creo que hay una variable que no hemos tocado en estas discusiones, que es la variable tiempo.
me gustaría hacer un comentario sobre el tiempo, sobre todo tratándose de la tierra. El tiempo de posesión de la tierra o el tiempo de expropiación de la tierra es una variable crucial, porque el tiempo consolida derechos nuevos o el tiempo aleja los derechos antiguos. A medida que transcurra tiempo sin solucionar el problema, estamos cambiando los términos del problema, del despojo y de la restitución de la tierra. Cada año que pase, el problema va quedando más en el pasado y nos enfrentamos a realidades de futuro distintas. Y indudablemente la seguridad democrática, que ha sido la política del gobierno durante los últimos 2 periodos, ha ido cambiando realidades de poder reales en las regiones y en el país, y esos cambios en las relaciones de poder se van consolidando como situaciones nuevas de la propiedad de la tierra. Cuando un cultivo de palma africana lleva 6 años creciendo y ya está en plena producción los árboles sobre tierras despojadas, ese cúmulo de intereses económicos que se ha congregado allí tiene un poder mucho más grande para defenderse que en el año 1 del despojo o del desplazamiento de los campesinos. Por eso yo pienso que el horizonte tiempo y la variable tiempo es muy importante en un análisis de poder, y estoy finalmente de acuerdo con el profesor Holmes al decir que aquí en el fondo estamos en juegos de poder, y el drama colombiano es que los desplazados, los despojados, las minorías étnicas no tienen poder y no tienen socios políticos de importancia que logren presionar la estructura actual de poder en busca de una restitución. Eso es así, esa es la realidad. Bueno, hay 3 preguntas adicionales, entonces la señora atrás, después la profesora Wood, Iris, entonces son 4, la señora que está alzando la mano. Muy buenas noches. Agradecerles esta invitación tan interesante en la que nos invitan a reflexionar sobre la problemática que está viviendo nuestro país. Y aquí, como un público ajeno a muchas circunstancias de las que realmente está pasando nuestro pueblo colombiano, quiero es hacer como una reflexión. Es muy importante que tengamos en cuenta que todo parte de los valores, y en estos juegos de poder en el que también tendremos que involucrar las diferentes disciplinas, es decir, estamos viendo cómo también los abogados, los arquitectos, los ingenieros entran dentro de este mismo juego, en despojarle a las personas lo que les pertenece. Entonces tendríamos que volver a reivindicar estos derechos bajo el punto de vista de los valores. Entonces más es como un comentario y teniendo también acepto lo que dice el profesor Stephen, en que son juegos de poder, ¿sí? Y que si no tenemos unas estructuras en las que podamos nosotros intervenir y convocar, entonces el juego sigue reiteradamente fallido, y donde las personas que realmente lideran los procesos se van a sentir desmotivadas, solas y perseguidas, como ha sucedido. Entonces hemos visto muchos líderes que han avanzado en estos temas y los hemos dejado solos. Cuando ya toca la convocatoria nacional, nos damos cuenta que las investigaciones quedaron en el nivel académico o quedaron en el nivel de las universidades, o no trascendió más allí, porque es muy importante involucrar a los dolientes, a las personas que realmente fueron afectadas en la problemática, las que fueron despojados de sus títulos de propiedad, las que no fueron escuchados sus derechos, las que en un determinado momento sintieron violados sus derechos cuando un profesional que debía asumir una carrera no lo hizo con un sentido ético y de responsabilidad aplicando los valores. Entonces vemos que es un ejercicio donde nos vamos a involucrar todos,
y podemos ponerle la pasión y el sentimiento, como nos invita el doctor Steven, a que podamos entre todos buscar soluciones. Muchísimas gracias.